buenas tardes para todos los que están a través de la internet. Le damos un saludo, pero muy afectuoso desde aquí, desde nuestra sede, desde Miami, a todas las partes de tantos lugares por allá, tan lejos como Italia, que nos saludan, nos mandan correos desde California. Tanta gente que nos están viendo, están ahí al tanto de lo que está pasando en nuestra congregación. Así que yo les declaro a ustedes bendecidos, les saludo y dejo por aquí a nuestro pastor con nosotros. Bendecido. Bien. En muchos otros lugares están hablando hoy de las madres. Nosotros vamos a hablar del padre. La semana pasada, los que no pudieron estar, les sugerimos que usted entre al internet y vea el mensaje, porque estuvimos explicando sobre el enigma. Petición de muchas personas, aún personas que han visto un mensaje en el internet, que vuelvo a explicar un poquito, pero no voy a poder explicar todo porque si no me roba lo que nos corresponde al día de hoy. Un enigma es parte de la forma de expresión del pueblo hebreo. El pueblo hebreo se usa mucho hebraísmo. La semana pasada expliqué que un hebraísmo, cuando la persona se expresa en la forma del hebraísmo, no necesariamente quiere decir lo dicho. Por ejemplo, Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Sin embargo, allí no había ninguna copa. Eso es un hebraísmo. Entonces, un enigma es similar a una adivinanza, pero no es una adivinanza. Por la razón de que las adivinanzas tienen respuesta casi inmediata. Por ejemplo, si yo te digo una adivinanza, alto, alto como un pino, pesa menos que un comino. ¿Te digo qué es? El humo. ¿Viste? Ahí tuvo la respuesta inmediata. El enigma es diferente. Voy a explicar un poquito sobre el enigma. Si yo te digo, por ejemplo, blanco por fuera, amarillito por dentro y a veces un pollito. No, una china vestida de novia. Blanca por fuera, amarillita por dentro y a veces un pollito. No es una viejuca, es un pollito. Entonces un enigma se compone de alegorías y metáforas. No podemos explicar lo que es eso. Usted busca un diccionario y ahí se lo puede explicar. El enigma no tiene explicación ni solución, sino el enigma, la persona que lo explica, lo que hace es que da una información. Y según va expresando las personas que están escuchando, no todas, sino algunas, van asintiendo de una forma, se van poniendo de acuerdo, sin que la persona tenga que tampoco decir yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino es algo que tú estás dando la información, tú tienes tu punto de vista sobre ese enigma y la persona según va recibiendo la información va teniendo el mismo tuyo y se van mirando y van asintiendo la cabeza y tú te das cuenta que aquella agarró lo que tú también agarraste, pero no tiene una explicación. Por eso se llama, ¿cómo? Enigma. Utilizamos el enigma por cuanto hemos visto allí que en ningún lugar de la palabra aparece a dónde fue a parar la sangre que Jesús derramó. No lo dice en ningún lugar. Sin embargo, en el libro de Hebreos, así como Aarón lo narra Levítico 16, que entraba con la sangre de la ternera, y era una ternera roja, por cierto, que un día hablaremos por qué era una ternera o una becerra y no una vaca, y por qué era roja sin defecto, que no podía tener ni un pelito negro. Tenía que ser así la pedía Dios, ternera roja o alazana, así la pedía él. Entonces, así como Aarón entraba y rociaba
Jesús también entró y roció, dice la palabra, Hebreos 9 y 10, con su propia sangre, a rociar la sangre, así como lo hacía el sumo sacerdote. Entonces quiere decir que a la hora de él subir al lugar santísimo, al propiciatorio, y rociar su sangre, en algún lugar tenía que haber estado depositada esa sangre. Entendiendo de que él la empezó a derramar desde el Getsemaní, después derramó en el pretorio, después derramó en el Calvario, y yo me niego a pensar, como las películas nos enseñan, de que la sangre estuvo derramada en las losas allí del piso del pretorio y se derramó por toda la tierra, diciendo la palabra que él necesitaba de esa sangre para entrar y rociarla, no se podía quedar tirada por el piso. Entonces, basado en eso, hemos estado dando información sobre lo que yo pienso que pasó con esa sangre, y algunas personas nunca me han dicho ni tienen que decírmelo, yo lo creo igual, pero yo cumplí con dar la información. Hay otros que dirán, eso es un disparate, pero podemos concluir que la Biblia dice que en mano de ángeles estaba ordenada o guardada el producto que iba a traer la simiente, que era la sangre, que nos iba a librar a nosotros del pecado. Y hoy vamos a analizar un poquito más sobre eso, y hoy vamos a ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, Jesús derramó su sangre de 7 lugares diferentes. Hoy vamos a hablar específicamente de las primeras 3 que tenían que ver con la cabeza. ¿Y para qué nos sirve esa sangre derramada en la cabeza? Y vamos a analizar ciertas cosas ahí. Romanos 3, 24 y 25 dice que por medio de la fe en la sangre, diga medio de la fe en la sangre, quiere decir que usted y yo desarrollamos fe en esa sangre. Lucas capítulo 22. Y aquí aclaramos algo, voy a usar la versión del Código Real y vamos a comparar una con la otra y aclarar ahí, usted como siempre, si quiere y puede, corrige la versión popular que usted tiene, si no, pues la deja así como está ahí. No nos vamos a disgustar por eso, ¿verdad que no? Bueno, listo. Bien, aquí encontramos a Jesús en Getsemaní. La palabra Getsemaní se traduce del Getsmaná, que quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite. Getsemaní, prensa de aceite. O sea, Jesús iba a ir a ser prensado allí como la aceituna. Allí es donde nos narra que él oró 3 veces. Y fue donde él exclamó, Padre mío, pasa de mí esta copa o esta situación, o lo que le está diciendo es, yo sé que hay que resolver un asunto, hay que rescatar a tus hijos, pero tú que lo puedes todo, hazlo de una manera diferente. Pasa de mí esta copa, no me hagas pasar por esto, ya yo entiendo, ya yo leí Isaías 53, lo leí hace unos días en la sinagoga y entendí que hablaba de mí. Molido por nuestros pecados. Yo no quiero pasar por ahí, yo no te he fallado, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Dándonos a entender que Jesús tenía una voluntad, como todos nosotros, que no necesariamente era la misma voluntad del Padre, sino que él eventualmente logró rendirla a la voluntad del Padre. Entonces dice la palabra que él oró la primera vez y exclamó, mi alma, diga mi alma, está triste hasta la muerte. La carne es enferma, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Y descendió a donde estaban los discípulos que los había dejado allí, más bien vigilando, y los regañó porque no estaban vigilando, sino se habían quedado dormidos. La versión que yo manejo dice que habían caído en una depresión muy profunda. Porque la tristeza produce ¿qué? Depresión. Por eso es que hay que luchar contra la tristeza para no caer en la depresión. Bien.
Entonces ellos estaban muy deprimidos, los discípulos, y se quedaron allí dormidos, y él los reclamó y volvió y subió al monte a orar la misma oración. Pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y ahí entonces leemos el verso 32 del capítulo 22 de Lucas, donde dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, Getsemaní, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel en el cielo para fortalecerle. La palabra que se usa ahí no quiere decir fortalecer, porque ningún ángel tenía la capacidad de poder fortalecer a Jesús en el área que él no lo necesitaba. La palabra que se usa es la palabra, si quieres la apuntas por ahí, eniskeu, que quiere decir estar presente para servir. Eniskeu quiere decir estar presente para servir. O sea, ningún ángel tenía la capacidad de fortalecer a Jesús en el área que él necesitaba ser fortalecido. ¿Cuál era el área que él necesitaba ser fortalecido? El alma. Presta atención a eso porque de eso vamos a hablar hoy. Él no necesitaba que lo fortalecieran en el espíritu. Él lo dijo, el espíritu está como dispuesto. La carne es débil, pero el alma es la que me tiene como triste hasta la muerte. Entonces un ángel no puede fortalecer a nadie en esa área. Entonces la traducción está mal traducida. La versión que yo manejo aquí inclusive no aparece aquí en el Código Real esa parte del ángel, pero en los manuscritos la palabra que se usa es eniskeo, que dice estar presente para servir. Ya tú sabes cuál es mi opinión en el servicio angelical, el enigma. Porque ahí se iba a derramar sangre y era necesario que alguien la recogiera. Entonces en el antiguo pacto, el sacerdote Aarón tenía ayudantes y había una palangana o lebrillo donde se depositaba la sangre para él rociarla. Pero en este caso, Jesús todavía no está ocupando el oficio del sumo sacerdote. Él está ocupando el lugar del animal, del Cordero de Dios. Él es el que va a derramar la sangre. En el antiguo pacto estaba el animal y estaba el sacerdote. Aquí en este caso Jesús iba a hacer las dos cosas, pero no las podía hacer las dos al mismo tiempo. Entonces mientras él derramaba la sangre, tenía alguien que recogerla para cuando él fuera, cuando le dijo a María Magdala, no me toques que no he subido al Padre, alguien le dijera, aquí está. ¿Estamos? Bien. Entonces, y el ángel llegó allí para servirle. Y estando en agonía, diga agonía. ¿Dónde se agoniza la persona? En el alma, en la mente. Oraba más intensamente, una palabra compuesta que nos dice que la mente estaba como, funcionando de una forma como, intensa. Y era su sudor, esta es la versión aquí, yo te voy a leer la otra después. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La expresión esa, que caían hasta la tierra, ningún manuscrito original la tiene. Solamente las versiones populares estas. La palabra que dice ahí gotas, del original es grumos. Se traduce grumos, cuajarones o trombosis, que es lo mismo que un derrame. O sea, está probado que cuando una persona está en agonías intensas, hay personas que se les revientan los capilares de los ojos, porque tiene mucho estrés. Tú le ves
la sangre en los ojos, y van al doctor y dice que andas en un estrés muy fuerte, se te reventó un capilar ahí, tienes que tener cuidado porque te vas a quedar ciego. No sé si han oído eso alguna vez, ¿sí? Pues esto es lo que ocurre aquí. Él estaba en una agonía de una forma tan intensa que se rompieron los capilares de la frente. Sufrió una trombosis, un trombo. Diga, y sangró, diga, derramó. Y mi opinión es, nadie la tiene que compartir conmigo, que el ángel estaba allí para servir y recogerla. No para que se derramara en tierra. Porque en tierra entonces se hubiese perdido y a la hora de él entrar y derramar no hubiese tenido con qué. Porque él tenía oído que derramar su vida hasta la muerte. O sea que cuando él resucitó, él no tenía gota de sangre. Era parte de la exigencia del sacrificio y de eso vamos a hablar. Entonces los manuscritos originales no manejan eso de que gotas caían hasta la tierra. Eso es una mano oscura ahí. Entonces derramó su primera sangre de la frente para que nosotros por medio de la fe en esa sangre no tuviéramos necesidad de pasar por agonías mentales, sino que por medio de esa fe en la sangre fuéramos libres de la agonía mental. Segunda sangre, Marcos 15. Marcos capítulo 15. Y bueno, de ahí ya Jesús se levantó y le dijo a los discípulos, vamos, estaba listo. Ya él había sido librado él de la agonía mental. Ojalá te sirva esto, por si algún día entras en agonía mental. Marcos capítulo 15. Igual voy a manejar las dos versiones. Verso 16. Entonces los soldados lo llevaron hacia el pretorio, que queda dentro de la fortaleza donde estaba Pilato. Eso no es lo que dice la versión popular que tú tienes, ¿verdad? Si quieres lo arreglas, si no, pues lo dejas como lo tienes ahí. Voy a volverlo a leer. Entonces los soldados los llevaron hacia el pretorio, que queda dentro de la fortaleza donde estaba Pilato, y convocaron a todo el batallón. Y vistiendo de púrpura a Jesús, trenzaron una corona de espinos. ¿Qué dice la tuya? ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice? Yo te voy a leer lo que dice aquí. Y se la incrustaron sobre la cabeza. O sea, puesta es una cosa, incrustada es otra. No sé si estás de acuerdo conmigo que puesta posiblemente no bota sangre. Pero incrustada, diga segunda sangre. ¿De dónde? Cabeza igual. ¿Viste la importancia de uno buscar el lenguaje original que Dios usó, el Espíritu Santo usó para que se escribiera esto? No es lo mismo poner que incrustar. Cuando se pone, se te niega la veracidad de que ahí al incrustarle la corona de espinas vertió sangre. Vertió sangre. Ahora, ¿por qué espinas ahí? Cuando tú lees Génesis capítulo 3, después que el hombre cae, y el hombre cae de la gracia de Dios, debido a que sus pensamientos no estaban acorde con los pensamientos de Dios. Cuando pasó esto, la sentencia que Dios le da es que por cuanto había obedecido a los pensamientos de la mujer y no a los pensamientos que Dios le había dicho,
ahora labraría la tierra y ella le produciría espinas. Entonces ahora, esos espinos que produjo la tierra por causa de la desobediencia y la maldición, ahora Dios recoge esos espinos y se los crusta a Jesús en la frente. Para que tus pensamientos no sean los mismos que utilizaron Adán y Eva. Y ahí derrama sangre. Diga, mis pensamientos pueden ser claros. No tienen que ser espinosos. Ahí derrama su segunda sangre, así como la maldición era colgar en un madero, no en una cruz. Porque la maldición principal vino ¿de dónde? De un árbol, de un madero, y ahora Dios recoge y se lo devuelve al árbol, al madero. Porque Dios lo que estaba era recogiendo. Tercera sangre, en Marcos 15 mismo. Dice, y humillándolo, 15, 18, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y qué decir, dice ahí, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Yo te leo esta versión, dice, y humillándolo le saludaban diciéndole, Jesús, rey de los judíos, y con varas le golpeaban con fuerza en la cabeza. Tu versión no dice con fuerza, esta dice con fuerza. No es lo mismo golpear que golpear con fuerza. Cuando a una persona la golpean por la cabeza con un palo, le causa una cosa que se llama hematomas internos. Eso es un sangramiento interno. Y esa sangre la derramó Jesús internamente para librarnos a nosotros de algo que en el hebreo se conoce como el Abal Shatá, que es el tormento mental. Que es lo que lee, ve conmigo a Isaías 53, y ahí lo lee. Isaías capítulo 53. Vamos agarrando, te oigo muy callado, ¿qué será? Yo sé. Isaías 53, verso 5. Cantinero, otra copa. Sígueme otra copa, cantinero. Abal Shatá, tormento mental. La gente pasa de la agonía al tormento. Y la agonía mezclada con los pensamientos. Así como el hombre piensa en su mente. ¿Qué? Si tú ves a una persona que está deprimida, tú no tienes que preguntarle. ¿Qué dice la palabra? Que piensa en cosas que la deprimen. Isaías 53, verso 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo quiere decir, oído, que el que no tiene paz, no experimenta paz, es un castigo. Vive en agonía, oído, vive en temores. La gente vive en temores. La gente vive en temores y le produce ansiedad, porque le tienen temor, ¿sabe qué? Al futuro. ¿Qué será de mis hijos? Porque es como tú te preguntes, tú te pasas el día preguntándote y contestando, ¿qué será de mis hijos? No es así que se pregunta, sino se dice, mis hijos estarán bien. Ese es tu pensamiento, porque dice la palabra que los pensamientos salen. Si salen es porque salen, los pensamientos no se quedan ahí. Cuando un pensamiento sale, tú estás enviando energía en ese pensamiento.
Entonces, así como piensa el hombre en su mente, o la mujer así. Entonces, como yo quiero ser, así yo debo pensar. Y eso no lo hace Jesús por ti. No importa lo que digan por ahí los predicadores, eso lo tienes que hacer tú, con la ayuda del Espíritu Santo. Tú eliges y escoges en qué tú piensas. ¿Sí o no? Bien, me alegro. Entonces, el castigo de nuestra paz fue ¿dónde? Sobre el ¿dónde llevó él el castigo de nuestra paz? La cabeza. La cabeza. Tú seguramente has oído hablar muy poco de lo que pasó en el pretorio, ¿verdad? Yo no he oído nunca a ningún predicador hablar del pretorio, es la parte más importante. Porque en todos los años que tengo de vida, que son unos cuantos, he visto que no importa lo que la gente tenga, la gente que no está emocionalmente estable, piensan que teniendo esto o aquello otro se van a sentir bien y no es verdad. Entonces por eso fíjate que Dios lo primero que rescata es nuestra mente, nuestra paz. Ante tu enfermedad y tu pecado, fíjate, tu agonía mental, tu tormento mental, tus temores, tu depresión, porque Él sabe que si eso no está ahí, tú no vas a tener buenas relaciones con nadie, empezando por los que te rodean en tu familia. No vas a tener relaciones buenas en tu trabajo. No vas a tener relaciones buenas ni contigo mismo. No vas a tener buena salud. Y tus finanzas siempre van a estar atravesadas, independientemente del trabajo o del negocio que tengas. Entonces, lo primero que Dios se interesa es la estabilidad emocional de las personas. Estar emocionalmente inestable no quiere decir que uno está loco, sino que se ha producido por falta de instrucción, primero que nada, de nuestros propios padres. No nos supieron instruir en eso. Entonces nuestra mente y nuestra conciencia se cargó de mucha basura, que hoy en día somos mayores y todavía estamos cargando con eso. No nos enseñaron a pensar como debíamos pensar. Porque de acuerdo a como yo pienso, así es que yo logro tener mi estabilidad emocional. ¿Estamos? Bien, bueno. Marcos 7, léelo conmigo ahí. Entonces, 3 sangres, de las 3 primeras sangres, la mente, para librarnos de la agonía, de los temores. No es lo mismo, ay, si pierdo el trabajo, decir, yo siempre tendré un buen trabajo. No es lo mismo. De acuerdo a cómo uno se pregunta, uno mismo se contesta. Si tú te preguntas, ay, perder el trabajo, enseguida lo que te viene es, así como preguntas negativamente, la respuesta es negativa. Las cosas están muy malas en el país. Ya han votado a mucha gente, la cosa no está fácil, esto está de color de hormiga brava. Entonces, cuando tú pasas un rato ahí, siempre vas a encontrar, porque tu pensamiento sale, oído, y lo captura uno que esté en la misma sintonía tuya. ¿Viste? Siempre vas a encontrar 2 o 3 en tu misma sintonía que te van a dar leña para el fuego, para cuando tú llegues la tarde y digas, no, yo creo que mañana me votan. Y es muy probable que cuando tú llegues al trabajo te digan, ven acá, ay, lo que me temía me aconteció. El que está seguro el día que lo llaman y le dicen, tu trabajo llega hasta hoy, tú dices, esto es una promoción de Dios, porque Dios me tiene algo mejor. Pero el que está en temores, no. Dice que el perfecto amor de Dios echó fuera, ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí mismo, ¿qué? Castigo. ¿Para quién? Para la persona que teme porque no tiene paz, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque él sabe que no tener paz es un castigo. Marcos 7. Más o menos me explico. Seguro. Qué bien. Marcos capítulo, ¿qué te dice? 7, sí, 7. Verso 21. Porque es de dentro del corazón de los hombres, entiéndase alma,
de donde, ¿qué? Salen. Quiere decir que no se quedan allá adentro. ¿Qué salen? Los pensamientos impuros, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez, todas estas cosas malignas de adentro, ¿qué? Salen, causan que una persona se vuelva impura. Quiere decir que cualquier pensamiento, cualquier cosa que salga, primero se elabora adentro. Pero a mí me gustaría decir que los buenos pensamientos también salen. Salen, yo los elaboro adentro y los pienso y según los pienso, salen. Y por ahí siempre hay gente que está en la misma sintonía. Y con esa gente, a mí Dios me predestinó para encontrarme con ellos. ¿Estamos? Entonces por eso es que vemos ahí que el primer mensaje de Jesús después de resucitar, ¿cuál fue? Paz a vosotros. Qué interesante, ¿no? Segundo mensaje, los discípulos, dan una revelación, si ya fuiste ahí arriba, al trono de la gracia, al lugar santísimo que viste ahí, danos una revelación, sí, te la voy a dar. Paz a vosotros. Oye, Tomás no está aquí. Tomás, tuvo el maestro por aquí. Bueno, ¿y qué trajo? ¿Qué trajo nuevo él? Bueno, ven por aquí en estos días, 8 días después apareció a Tomás y le dijo, Tomás, paz a vosotros. 3 veces. Isaías dice, yo guardaré en completa paz, oído, aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Entonces aquel que no anda en paz, que un día está como la montaña rusa, arriba, abajo, que sus emociones no son estables, quiere decir que es el resultado de sus pensamientos. Ahora, voy un poquito más profundo. La exigencia del derramamiento. Busca conmigo Isaías 53, Colosenses 1. Isaías 53 y Colosenses 1. ¿Te acuerdas que hablamos de alma? Okay. Colosenses 1, Isaías 53, los dos. Y te explico algo, me miras para acá, te explico, simplemente me oyes antes de entrar ahí. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, espíritu los creó. Y los formó del polvo de la tierra. Le dio un cuerpo a algo que ya existía, quiere decir que primero somos espíritu. Esa es nuestra esencia, eso es lo que nosotros en realidad somos. Nos dio un cuerpo hecho del polvo de la tierra para que pudiéramos desenvolvernos aquí en este plano tierra. Y dice la palabra oído, y sopló aliento, nos hizo alma viviente. Cuando dice alma viviente, en ese soplido nos dio sangre también. Okay. El libro de Levíticos dice que la vida en la sangre está. Oído. Un poquito después ellos desobedecen a Dios y lo que se le enferma a ellos es el alma, no el espíritu. La carne no tiene nada que ver, porque la carne eventualmente obedece lo que el alma decide que la carne haga. Bien. Quiere decir que si la vida en la sangre está y que lo que está enfermo es el alma y nunca vamos a lograr renovarla totalmente hasta el día que estemos en su presencia, cuando la persona muere, oído, el cuerpo va al polvo. Y allí la carne y los huesos se vuelven polvo. El espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio. Vinimos con pasaje ida y vuelta. El alma deja de ser. Porque el alma es el centro de emociones.
Y si tú fueras a ir a la presencia de Dios con esas emociones ahí, y acordándote del que dejaste atrás, y pendiente de que si el hijo tiene trabajo o no lo tiene, o si el marido se buscó otra o no se lo buscó, tú no ibas a estar descansando en paz. Entonces el alma deja de ser. Entonces quiere decir que Dios, para librarnos a nosotros de esa alma donde están las emociones, los pensamientos, la mente, el intelecto, la voluntad, el libre albedrío, el consciente, el subconsciente, toda esa maraña de cosas que Dios puso ahí, sabía que para librarnos del alma tenía que la persona ser librada de la vida. Y la forma en que Él libra a la gente de la vida es que en el cuerpo no haya sangre, porque la vida en la sangre está. Por eso es que en el Antiguo Testamento tú ves que los animales no solamente eran degollados, sino su sangre era derramada. En el caso de Jesús, ahí en Isaías 53 dice que Él derramó su vida, entienda su sangre, entienda su alma hasta la muerte. Porque el pecado donde radica, no te duermas, acuéstate temprano los sábados para que no te venga a dormir aquí, esto es importante. Mira, el pecado donde radica no es ni en la carne, es en el alma que le da la luz verde a la carne que haga lo que ella quiere. Entonces lo que hay que derramar es el alma, no la carne. Entonces cuando Jesús llega al sacrificio, Dios lo carga, dice ahí en Isaías 53, le carga en nosotros, oído. La expresión que él usa no es ni pecado, sino una expresión hebrea que se llama Yetzer Hará, que quiere decir la inclinación mala está en el alma. ¿De dónde le heredamos? De Adán y Eva. Entonces, para librarnos de la inclinación mala, que es la que decide hacer cosas malas con la carne, si hay que librarnos de eso, de lo que hay que librarnos es del alma. Y la única forma de librarnos del alma es que tú te conviertas espíritu y carne, porque la carne se convierte en hueso y el espíritu regresa a Dios. Entonces que derramando la sangre, derrama la vida, derrama el alma y derrama la inclinación mala, que es la que se nos dañó al principio. Entonces, Dios agarra el pecado, el Yetzer Hará, y se lo imputa a Jesús encima, lo carga, para cuando Jesús, habiendo cargado toda esa inclinación mala, derramara su vida, su alma hasta la muerte, derramara el Yetzer Hará, la inclinación mala, y nosotros fuéramos librados de eso también. Esa es la razón por la cual tú ves en la palabra la necesidad del derramamiento de sangre, porque la vida en la sangre está y el alma donde está la inclinación mala es en la mente, es en el alma del individuo. Eliminando el alma, se acaba la inclinación mala. Entonces, Colosenses 1, dice en el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, oído, firmando la paz, como un contrato, oído, mediante el derramamiento de su alma, entiéndase su sangre, entiéndase su vida, en el madero. Y a vosotros también, aun cuando eras en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras con vuestra mente. ¿Con qué se hace la mala obra? Con la mente. El cuerpo es simplemente el vehículo en el cual se expresa la mente. Ahora nos reconcilió. Quiere decir que las tres primeras sangres es para librarnos de la agonía mental, para librarnos de los pensamientos malos, porque ahí está la mala intención, y para librarnos del tormento. Si usted está atravesando o algún día atraviesa, ahí está la respuesta a cómo usted puede salir del asunto. Porque primero es emociones, y si eso no está estable, tiene que trabajar en eso, porque eso solo no se quita. Isaías 9:6, y nos vamos. Isaías capítulo 9, verso 6.
Repítelo, pastor. No sé, ya se me olvidó ya. Me da una trombosis. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces mi deseo es que vivas en paz. ¿Eh? Lindo. ¿Te gustó? Qué bueno. ¿Cuál es el mejor mensaje? Este. ¿Y el del domingo pasado no sirvió? Ah, el del domingo que viene. Bien, el billete, agonía mental, pensamientos, inclinación de pensamientos malos y tormento. Porque el que tiene agonía eventualmente llega al tormento. Hello. Los temores producen ansiedad. Y la persona ansiosa es capaz de destruir su familia. Está enferma. Necesita tratar en eso y si no puede ir al médico a que le dé su pastillita y la ayude. Eso no es estar loco. Yo a veces las he tomado. Claro, porque yo he pasado algunos ranchos fuertes, no te creas. Sí. Se desequilibra, tú sabes, la química del cerebro, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Un desbalance químico. El cortisol del estrés es una hormona venenosa y eso afecta. Y una persona que tiene pensamientos que no son buenos, es como un boxeador que lo meten en la esquina y le dan por abajo y por abajo y por abajo. Esos pensamientos golpean la mente hasta que llega un momento que le hace un desbalance químico. Y cuando pasa eso, es muy bueno ir al médico y decirle, doctor, me está pasando esto, y él te manda una pastillita, y a lo mejor en 15 o 20 días esa pastillita te ayuda a ver las cosas diferentes, y entonces por medio de la fe en la sangre, sales de la agonía, sales de la ansiedad, sales del temor, y ya no tienes que tomar más pastillitas. Pero si no buscas ayuda, te auguro un futuro un poco triste. La platica, ¿ya? Bien. Uy, esta cantidad de sobre aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por ese derramamiento que te dice tu palabra, que derramaste tu vida hasta que no te quedó gota de sangre. Y esa sangre fue recogida de alguna manera, el enigma famoso, para que tú entraras con ella al propiciatorio del lugar santísimo, según el modelo que le enseñaste a Moisés en el tercer cielo. Y allí nos redimieras y nos expiaras para siempre con eterna redención. Y te damos gracias por eso. Muchas gracias por la palabra, por el Espíritu Santo, que nos ayuda cada día a entenderla mejor y ver tu plan perfecto desde el principio. En esta mañana declaramos sobre esta finanza y decimos que así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. En el nombre de Jesús te damos gracias por la paz que tú compraste para nosotros con tu sacrificio. De manera que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y no tenemos que andar en temores, ni ansiedades, ni depresiones, ni mucho menos tormento. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén.